Hola de nuevo. Vamos a entrar en harina, en contenido, y vamos a empezar con lo más esencial. Te confieso que al principio este programa estaba diseñado desde... Empezaba en el que sería el siguiente módulo, el de hacer sonreír, el de qué es la persona seductora. Pero siempre me di cuenta, empezaba con ese módulo porque digamos que es con lo que empezaba yo cuando doy los talleres de fin de semana, donde doy una introducción, pero luego ya salimos a la calle de forma práctica. Pero siempre me he dado cuenta que la autoestima es esencial, que hay que tener cuidado con los excesos en general en la vida. Y sin embargo, el único exceso que nunca te hará mal es la autoestima y el autoconocimiento, es conocerte, saber por qué reaccionas, cómo reaccionas, qué te afecta más, qué te hace sentir mejor y también quererte, que nada tiene que ver con ser soberbio. Te puedes querer mucho y tener mucha autoestima sin caer, sin dejar de ser una persona humilde. De hecho, yo creo que yo al menos me quiero más humilde. Así que siempre te favorecerá saber cuidar tu autoestima, aprender sobre ello y sobre tu autoconocimiento. Vamos a trabajarlo en este módulo, harás ejercicios al respecto. También te pondré en la página, vas a ver un enlace a un vídeo que hicimos Álvaro Tejedor y yo sobre, se llamaba el vídeo ¿Por qué tus relaciones fracasan? Porque ya pues hay que poner títulos en YouTube que la gente le dé clic, pero la idea original era, y veréis que el contenido va de eso, de por qué, si te falla la autoestima, la cantidad de problemas que puedes tener en tus relaciones. Así que te pondré abajo ese vídeo también como material complementario a esta sesión. Vamos a ello. Vamos a abrir la pizarra, el mapa. Aquí lo tenemos. Y así es como vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Así también para ti es más fácil tomar apuntes. Habría que empezar, como casi siempre, por una definición. Y digamos que habría que distinguir entre autoestima y autoconcepto. La autoestima tendría más que ver con cuánto te quieres emocionalmente, ¿vale? Cómo te juzgas, es una opinión subjetiva, es algo más emocional, es difícil traducirlo en palabras y son valoraciones sobre tus características, ¿de acuerdo? Así que vamos a escribirlo. Cuánto te quieres, ¿vale? Es más emocional. Cómo te juzgas, es una opinión subjetiva, es más emocional, difícil traducirlo en palabras y son valoraciones sobre tus características o las características. Por otro lado, el autoconcepto es algo más racional, digamos, ¿vale? Sería qué piensas de ti mismo, qué valoras de ti mismo. Son ideas o características que forman la idea mental de cómo eres, ¿vale? Podrías hacer un listado. Y de hecho lo harás, ¿vale? En el ejercicio que te voy a proponer al final de la sesión. El autoconcepto procura ser objetivo, digamos, no hace juicios de valor, ¿vale? Es información objetiva sobre lo que has logrado, lo que has estudiado, lo que has conseguido, si consideras que eres más extrovertido o introvertido. Y se puede plasmar en palabras. ¿Vale? No es algo de cómo te sientes, sino de qué piensas de ti mismo.
qué concepto tienes de ti, de ahí lo de autoconcepto. Y la autoimagen tendría que más que ver con cómo te ves físicamente, simplemente. Antoni Bolinches, que es uno de mis maestros, es un señor maravilloso que actualmente debe tener 73 años, creo, y he tenido buen contacto con él. Tiene un libro en el cual él pone 4 patas a la autoestima, que serían la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen y también el desempeño sexual o cómo te ves como amante, de algún modo. Si queréis, podéis buscar a Antoni Bolinches en YouTube y veréis más información sobre sus propuestas y sus ideas. También tiene bastantes libros. Bien, dicho esto, una vez definido, podríamos hablar del origen de la autoestima, de cómo se forma, ¿vale? En primer lugar hay que tener en cuenta que, claro, ¿por qué la autoestima es importante en seducción? Por montones de cosas. O sea, es muy difícil gustar a alguien si no nos gustamos a nosotros mismos. En el vídeo que os he propuesto con Álvaro hay muchas más ideas. Ten en cuenta, por ejemplo, si tú te valoras, si te quieres y pones tus estándares de lo que te mereces altos, pues entonces cuando alguien no te trate como te mereces, cogerás la puerta. Sin embargo, si tú tienes un autoconcepto de que te mereces poco, de que aquello que te encuentras en la vida es una suerte enorme porque en general eres una persona que no te mereces nada y entonces tus estándares estarán muy bajos, la idea de lo que te mereces será baja y entonces puede ser que personas que les ocurre eso sufren mucho en una relación antes de coger la puerta porque tienen miedo y prefieren lo malo conocido que lo bueno por conocer. Hay una relación también entre autoestima y optimismo. Del mismo modo, si tú tienes un autoconcepto, una idea de que no vas a aportar, de que no tienes cosas que aportar a una relación, te acercarás a una persona pensando que te hace un favor. Y en lugar de pensar en que tampoco tienes por qué pensar que le vas a hacer un favor a esa persona, que tampoco estaría mal que pienses así, mientras te mantengas humilde, pero sí que la idea más sana es, vamos, voy a crear la oportunidad de generar algo bonito, nuevo y a crear la oportunidad de que entre los dos conformemos algo que nos haga feliz a ambos. Quien va con baja autoestima va con miedo, va con más miedo, le cuesta más acercarse a la persona que le gusta, le cuesta más generar oportunidades porque tiene una expectativa negativa de voy a molestar, a la persona no le voy a gustar, voy a incomodar, voy a ver cómo la engaño para así que nos gustemos. Sin embargo, quien se gusta dice, voy a crear esta oportunidad y yo creo que tengo la capacidad para poder conectar guay con una persona que si también es guay como yo, pues podemos crear momentos muy bonitos. Así que voy a llamar a la puerta a ver si a la persona también le apetece, ¿vale? Y vas con una idea más positiva y más valiente. Entonces, puede haber, tu autoestima está directamente relacionada con que tengas más miedo al fracaso, más miedo al rechazo, más miedo a no ser suficiente. Vamos a ponerlo, ¿vale? Distintos miedos, pues puedes tener en relación a la seducción por falta de autoestima, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, etcétera. Vale. En el origen, ¿vale? Una de las teorías bastante extendidas en psicología, no recuerdo ahora mismo, porque lo he visto en tantos autores que no sé de quién es originalmente, pero son las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia son situaciones que nos han pasado en una edad muy sensible. Ten en cuenta que un porcentaje muy alto de lo que somos está conformado en nuestro periodo sensible. En psicología creo que se llama periodo sensible, en sociología se llama socialización, y eso está conformado en los primeros 9 años de vida,
Y en esos 9 años de vida hay una parte en la cual somos muy inconscientes. Y los niños son muy buenos, y las niñas, muy buenas captando impresiones, pero muy malos interpretándolas. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un sobrino de 1 año. Pues mi cuñada ahora está embarazada de gemelos. Ese niño, cuando nazcan los gemelos, va a flipar el contraste de atención que va a tener. O sea, de ser el rey de la casa y la familia, porque además es el primero, somos 3 hermanos, es el primer niño que nace de siguiente generación, todos hacemos caso a él, siempre tiene a alguien con él. Entonces van a nacer no uno, dos, que van a necesitar además más atención que él. Tú no le puedes explicar, ese niño va a sentir una herida de abandono, va a sentir una herida de, oye, yo, ¿qué pasa? Importo menos porque ahora recibo menos cariño, y no le puedes explicar, eso lo va a sentir, pero no le puede interpretar del modo sano, porque yo no le puedo decir al niño, no, mira, es que tus padres ahora están durmiendo 1 hora al día porque sois 3 y tiene que cuidar a tus hermanos y ellos solo son 2 y además trabajan. O sea, que se van a pegar un tiro. Entonces, claro, que tengamos herida de infancia no significa que lo hayan hecho mal con nosotros. Es completamente natural. Entonces, vamos a hablar brevemente de esas heridas de la infancia. Pueden ser verdaderos traumas, ¿vale? O distorsiones de la realidad. Hay casos que sí que son verdaderos traumas de, pues, padres que de un modo u otro han sido irresponsables. En la mayoría de casos son distorsiones de la realidad, como el ejemplo que os acabo de poner, donde ese niño se siente abandonado, pero no puede interpretar que lo que está pasando es que los padres no llegan a todo. Y es interesante esa idea, que para que nuestras propias ideas tampoco no nos sirve de nada culpabilizar a nuestros padres, sino más bien lo más sano es, vale, este soy yo, me conozco y por eso estas cosas me afectan más. Y conforme yo me conozco, más puedo estar en guardia contra las situaciones adversas para que me afecten menos. ¿Vale? Los niños son muy buenos captando impresiones, pero muy malos interpretándolas. Una de las heridas sería el abandono. El origen está en la sensación de algún tipo de abandono. El mayor enemigo que siente una persona con herida de abandono es la soledad. Lleva muy mal la soledad. El mayor riesgo que esta persona tiene es dependencia emocional y tolerar lo intolerable. No sé si vosotros ahora mismo estáis pensando en alguien, yo estoy pensando en alguien, para no quedarse sola o para no quedarse a solas. También abandonan a los demás para no repetir la experiencia de ser abandonados, para protegerse. Eso pueden ocurrir las dos cosas, que es una persona que tolerará cosas que una persona que no tenga herida de abandono o tenga la autoestima más alta en ese sentido, cogerá la puerta porque dirá que yo no me merezco que esta persona me haga sufrir. Sin embargo, si tiene una herida de abandono es muy difícil que coja la puerta, porque lo que tiene es un pavor enorme a ser abandonado o abandonada. Del mismo modo, puede ocurrir algo complementario, que es cuando empiezo a sentir, tengo miedo de que me pueden abandonar, así que por protección voy a salir de ahí. La cura, digamos, que tendría esa herida, sería trabajar el miedo a la soledad, aprender a autocuidarse y desarrollando aquello que nos haga sentir más seguros en soledad.
que realmente la persona pues identifique aquello que le sienta bien, aquello que hace que sin tener a alguien a su lado, por ejemplo, pueda sentirse a gusto, feliz, estimulado o estimulada, que se dé cuenta de esa, así se va curando poco a poco esa herida de abandono. La siguiente herida sería la herida de rechazo. La herida de rechazo tiene su origen en experiencias de no aceptación. La crítica le causa sufrimiento. Y necesita mucho reconocimiento y aprobación de los demás. Aprobación. Y la cura sería valorarse, reconocer sus virtudes, estar en guardia contra la autocrítica. La autocrítica, ahora luego hablaremos de eso, del diálogo interno, de cómo muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Solemos ser siempre nuestro peor enemigo. Por cierto, ya que vamos a hablar durante todo este curso de seducción, habrá una parte que hablemos de la conversación, que la conversación es una parte esencial de la seducción. Pues todo esto es muy interesante para hablar con la persona que nos gusta o con nuestra pareja. Así a priori, os puedo decir que desde mi punto de vista creo que la herida de abandono sería un poco más probable en hermanos mayores y la herida de rechazo sería un poco más probable en hermanos pequeños, porque el hermano mayor ha experimentado la herida de dejar de ser el centro y el hermano pequeño ha experimentado la herida de que su opinión importe menos. En mi caso, que soy hermano pequeño, me lo reconozco, esa cierta necesidad de aprobación de los demás. Puede ser de ahí que me guste tanto enseñar, ¿sabes? Que hay algo de origen, que siempre desde pequeño la docencia y la enseñanza me ha hecho tan feliz, porque en la docencia hay un cierto reconocimiento. Estoy aquí, bueno, durante el curso os voy a confesar muchas cosas personales, porque es como más me gusta enseñar, en realidad, que no solo sea leer un libro frío, sino que hay una conexión entre alumno y profesor. La herida de humillación, ¿vale? Es una herida muy habitual en personas que hayan sufrido bullying en el colegio. Son experiencias de sentirse ridiculizado. Tienden a olvidarse de sí mismos para complacer a los demás. Su autorreconocimiento depende de la validación externa. Y la cura sería perdonar a las personas que le dañaron. Quitarse el peso de aquello que le haya ocurrido que no dependía de él o de ella. Valorarse por lo que sí depende de sí mismo. La herida de humillación, ¿a qué puede llevar? Pues ahora mismo tengo en mente personas que su padre o su madre le han abandonado y no han entendido bien por qué, o sus padres o sus madres se han comportado de una forma que ellos nunca han llegado a entender. ¿Y qué ocurre a veces con ese tipo de situaciones? Que la persona, por ejemplo, todo esto es muy de brocha gorda, o sea, podemos tener perfectamente cualquier tipo de esa herida y que no tendamos que no se manifieste, que se manifieste muy poco. Pero, por ejemplo, algo que he visto en alumnos y alumnas es
un cierto síndrome de Teresa de Calcuta de solo tengo relaciones con, voy recogiendo mendigos. Solo tengo relaciones con personas con muchos problemas. Porque de algún modo mi validación está en olvidarme de mí mismo y complacer a los demás. Y así es como me siento. Curando y cuidando a los demás es como me siento que estoy sanando mi herida. Pero claro, muchas veces genera mucho sufrimiento porque em, o sea, estoy pensando ahora mismo en una señora, una mujer mayor que tuve de compañera en un curso y contaba que todas sus anteriores parejas, pues que sí, alcohólicos, drogadictos, personas con bastantes problemas y había un patrón. Entonces luego había coincidía con que su padre pues tuvo actitudes con ella humillantes. Insisto en que el ejemplo es solo una forma de ilustrar. No significa, yo tengo una herida de humillación, por tanto seguro que voy recogiendo mendigos. No es tan de brocha gorda como eso, ¿vale? Estoy simplemente ilustrando con ejemplos. Herida de traición. El origen sería que se ha fallado, la persona siente que se ha fallado a muchas promesas. Estas personas pueden ocurrirles que tienden a desarrollar desconfianza, rencor por no haber recibido lo prometido, se sienten engañados. O también envidia, porque veo que otras personas sí que reciben las cosas y yo no. Tienden a desarrollar una personalidad controladora y posesiva. La cura sería aprender a tener paciencia, empatía y tolerancia para comprender las incongruencias ajenas y aprender a delegar en los demás. ¿Quién, por ejemplo, identifica que tiene heridas de traición? En la seducción vas a tener que tener paciencia. O sea, en la seducción, como no tengas paciencia, lo llevas muy jodido. Porque si empiezas a tener iniciativa y a generar más oportunidades, hay muchas personas que no estarán en una situación emocional o logística de poder corresponderte y donde habrán incongruencias, donde la persona parece que quería quedar, pero luego no, y no te lo explica porque la persona igual cree que no te tiene que dar explicaciones y en realidad esa persona, pues es que un día le apetece conocerte, pero luego otro día le ha llamado su exnovio o exnovia con quien no tiene resueltas las cosas y entonces no se quiere meter en un lío. Hay montones de situaciones, ¿no? Y entonces hay que tener paciencia. Claro, personas que tienen una herida de traición reaccionan de una forma muy airada ante estas situaciones, echan unas broncas terribles a esa persona que ha actuado de una forma que no se espera y entonces las aleja, porque la verdad es que echando broncas, pues puedes sentirte que estás haciendo de justiciero, pero no sueles seducir. Seduce más la paciencia y el humor que echar broncas. Y por último, la herida de injusticia, cuyo origen estaría en una educación autoritaria, fría y exigente. Esto genera una personalidad rígida a la que le cuesta aceptar otros puntos de vista y sus juicios morales son planteados como verdades absolutas. La cura, pues trabajar la flexibilidad y la tolerancia hacia otros puntos de vista. Muy bien. Esas serían lo que viene a llamarse las heridas de infancia. Voy a ponerlo aquí.
Muy bien, y te dejo descansar un minuto y pasamos a la siguiente parte de la autoestima. Hasta ahora.